Buenas, junto con ustedes otra vez, el ombligo de la semana, miércoles. Recuerden, Alex Boy, Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey, para el look, en el 829-751-625. Pero al frente de la cancha y al lado, Más Flow, Joselito, de todo en celulares, con su WhatsApp 809-998-6666. Y que para la percha, Sastrería La Bandera, General Lora Fernández 16, en Los Ríos, con su WhatsApp 809-601-9666 y su Instagram 809-930-7888, para que usted ande impecable con esas recomendaciones. Y recuerde, Quantum Light State, en Virginia para todo Estados Unidos, Kenia, Suetailín para nosotros aquí exclusivo, y ellos siguen trabajando. Ustedes pronto verán los avances y la cuántica a ponerla al servicio de la humanidad total, protegernos a todos y al medio ambiente. Recuérdense, y vamos a comenzar con el respeto a ustedes, a sus hogares, a su familia, y a una cultura de paz, democracia y transparencia. Porque por más pique que uno haga, uno tiene que entender que son diálogos, que cada quien, a veces los perversos entienden que no, que la perversidad es lo correcto y la corrupción, bueno, cada quien. Pero las efemérides, porque eso sí es importante, porque si olvidamos, y lo que es peor, si desconocemos cómo ha evolucionado este vecindario ya hoy de 8.000 millones casi. Unos dicen que sí, otros que no, pero vamos a ponerlo en 7.000 millones. 7.000 millones. Aquí habemos 12 milloncitos con 9 de haitianos. No llegamos a 20. No, porque de nosotros ahí, recuerden, en la diáspora, que ahí salió Lionel con su diáspora, porque ellos son burgueses, son finos, son letrados y nos comparan. Ahora, miren, es bueno con los israelíes, no disparate de ese brillante que Lionel, pero siempre se me van las cositas. Y es la verdad, para que sea en base a una cultura de paz, democracia y transparencia, pero sobre todo de verdad. Miren, 1697, un día como hoy, el rey Sol, Luis XIV, que había desguabinado España, entonces, y era el rey, el dueño del mundo, Luis XIV. Recuerden, bueno, lo que recordamos esas épocas y nos enseñaron en las escuelas, en las aulas. Era el rey Sol, porque en su reino no se ponía el sol nunca. Claro, era el dueño de Europa y del mundo prácticamente a esa época, porque oscurecía en un sitio y el sol estaba saliendo en otra posición en América, por ejemplo. Recibe por falta, ese es Luis XIV, el rey Sol, en el Tratado de Ryswick, donde España le cede toda su pertenencia a Francia. Entonces Francia es dueña del mundo total, ya el mundo nuevo de la época. Y por tanto, es bueno que lo entendamos y sepamos cómo son las evoluciones. ¿Qué pasa después? Ya en el 1961, el Departamento de Estado, miren los gringos, los hipócritas que son, igual que los chinos y que los rusos y que los irlandeses que fueron los que formaron ellos. Todas esas potencias son así, se cuidan mucho de asumir responsabilidades con naciones más pobres.
Entonces el Departamento de Estado hace saber que no se puede unir a ciertas campañas. Eso fue que cuando comenzó aquella campaña de que Juan era comunista y esas cosas, y lanzaron un documento que se pudo saber en muchos sitios donde ellos no se podían comprometer, aunque si ellos apoyaban a Máximo Fiallo, a los dos hermanos periodistas, con el famoso Comité Cívico Anticomunista, que era uno de los más sonados, Robinson Ruiz López, y Máximo Fiallo, el hombre que era mayor de la aviación, pero sin ir a la aviación, porque es lo que era técnico en transmisión de radio, y montaban una emisorita que tenía un portátil, y no dejaban vivir a don Juan, y hacían todas las diabluras, y por eso Estados Unidos se cura en salud, pero sí le daba el respaldo. Porque ellos le temían a Juan Bosch, no confiaban. Y esa es la realidad. Y ellos, oiganme bien, que era lo que andaba aquí medio perdido, aprovecharon que don Juan salió, el famoso viaje que dio ya como presidente, y ellos llamaron una huelga en el sector laboral, y la huelga funcionó por 2 días, y tuvo todo el respaldo de ese comité cívico anticomunista. Y así es lo que pasó ayer, en estos días, y por eso es muy bueno que conozcamos las efemérides. Ya entrando en materia, recuérdense que ayer tuvimos que cortar cuando hablábamos del accidente de CDA, Compañía Dominicana de Aviación, en un ascenso que ya tenía 2 jets, y se aprovechó para denostar enemistades políticas. Y recuérdense que les decía ayer cuando tuve que cortar que se quiso dañar la imagen de ese héroe nacional, Inver Barrera. Claro, él y Amía Matió se confundieron. Y ellos tenían en su mente que como ellos mataron a Trujillo, tuvieron la muerte de Trujillo, unos decían que Inver no tuvo ni cerca ni a Miama, pero Inver sí manejó un carro. Miama sí era parte de un grupo de soporte en el que tuvo el papá del presidente, José Rafael Abinader, que a ellos fueron los que eligieron. Ustedes van a estar, son empresarios, porque don Luis Amiá Matió era el fundador aquí de las grandes compañías de mudanza, la Cigüeña, y ellos se iban a ocupar de asistir a los familiares de los complotados contra Trujillo si fracasaba el movimiento, que no fracasó, porque Trujillo ahí acabó la era de Trujillo ahí en el 60, ese 30 de mayo, dobló de golpe la procesión. Y por tanto yo quise aclararlo y concatenar esto con lo que le decía yo a ustedes de lo del metro. Hoy, en el periódico de Leonel, en su periódico, el Listín, y lo sabe, bueno, don Pepín lo tiene, lo está administrando, pero el director, y está ahí porque es puesto, y ahí no hay quien lo mueva por Miguel Franjul, un gran periodista, capaz, pero tiene un compromiso de trabajo con el dueño, con Leonel Fernández, el dueño de Funglode, el hombre que hablábamos ayer, que a base de cheque podía demostrar, si no comía, respiraba y ni tenía novia, ni hijo, ni nada, acumulado unos 200 y pico de millones, vamos a suponer, bueno, lo metió en un banco cobrando intereses. ¿Qué banco es ese? Que hoy ven y le abren los ojos y Funglode y lo otro, y miles de millones. Leonel es un gran hipócrita, y hay cogido desesperado para Estados Unidos a ver sus diásporas. Pero allá él, pero nosotros vamos a bajar la guardia, porque conocemos la historia. Mira, esta mañana, mientras yo caminaba eso de la cena, me encontré con un amigo común que conocimos a Leonel cuando era
más joven, mucho más joven que nosotros, y yo era quizá uno de los más viejos en ese grupo, ahí en el Ensanche de la Fe, donde está hoy el Centro Médico de los Gingos Alcántara, que el propietario era don Elías, el papá de Chaguito, Estefan, don Elías Estefan, los hermanos Estefan, que eran los dueños de las grandes papelerías allá abajo en la zona colonial. Don Elías y los hermanos. Y son cosas que a mí me gusta decirse a ustedes, para que entiendan. Hemos visto el desarrollo en los 80 que tenemos, porque siempre hemos estado activos con la sociedad, con lo que va subiendo y con las capas quizá un poco más altas. Nunca con la oligarquía. La oligarquía es muy arriba, pero sí conocemos la trayectoria de que ese gran oligarca hoy, don Leonel, el doctor brillante, Leonel Fernández, pero él cogió toda esa brillante al servicio de Leonel y su grupo. Y él está en el poder, porque él fue, perdón, ay qué fino me puse, la persona que más se solidarizó y admiró a Joaquín Balaguer, mucho más que a don Juan. El que pasa es que se pudo meter a través de don Juan y en ese PLD y ahí se asentó. Pero cuando él vio que Balaguer le abrió la puerta, siguió ese mismo camino, claro, sin la honestidad de Balaguer. La honestidad la agarró en el escritorio grande del Palacio, la que él eligió que va a ser para él, y la sepultó en la última gaveta con 3 llaves y 2 cerraduras. Y combinación, porque honrado. Y me van a poner esa palabra cuando un escándalo tapa el otro. Palabras de él mismo. Entonces, nos vemos en la obligación de traer esto, porque ahora él está acusando algo similar, como le dije a ustedes, el accidente de la Grange, con ese descarrilamiento del metro, que es por incapacidad o algo peor. Poniendo misterio en algo de lo que todos debíamos de hacer, como cuando pasó ese grave accidente, es decir, Dios mío, que no pase una desgracia más, que cada día seamos más cuidadosos. Pero ¿qué va? Es mejor especular cuando lo único que de frente que tiene un ser humano, político o no, serio o bandido, pero ustedes van a elegir cómo actúe cada uno. Las desgracias, las consecuencias de la naturaleza, todo lo quieren explotar a favor de él, ni siquiera en contra del que está a favor de él, y zancadilla para el que esté fracasado. ¿Y por qué lo decimos? Con conciencia de causa. Recuérdense que ayer lamentamos a Luis Manuel Peña, que es el homólogo a la Grange, al gran técnico aeronáutico que teníamos en aquellas épocas. En la época de Balaguer, cuando arrancaba nuestra aviación y se metía a la altura del resto del mundo, la Dominicana de Aviación heredada de Trujillo. Pero por lo menos Balaguer, en vez de repartirla entre sus acólitos y entre los ricos y todo aumentando, como hizo Leonel con las riquezas nuestras que nos dejó Trujillo, 24 empresas, 11 ingenios y algo más, hasta una armería incluida. Chacho, llegó la buena, Leonel, Temo, Antonio Isa y Danilito, el estratega. Miren, ay mamá, cuarto. Y me cuentan que cuando se lo entregaban por saco 320 y se va Balaguer, que sabe, se metían de cabeza Danilo y Temo. Cuarto, es para el poder. Qué bueno es chupar el poder. Y en eso sí yo me encuentro en la obligación de conversarlo con ustedes. Vamos a la pausa. Aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando.
Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Si te van a encuestar, apóyame votando por el diputado Jesús Hogan. Dios me trajo al Congreso a ser una voz por la vida, la familia y la patria. Eso he hecho y por su gracia lo seguiré haciendo. Jesús Ogando, diputado, circunscripción número 2, Distrito Nacional. Recordemos que ese mismo Leonel Fernández, ese Balaguer, indirectamente para bombardear, es para que ustedes vean lo que son los intereses políticos. Balaguer, usted tiene que reconocerle honestidad probada, porque su afán no era de dinero. Él aprovechó y tiró un artículo en la ausencia de don Juan, titulado Las Tres Calientes, porque don Juan hizo su campaña en base a que el dominicano debía asegurar sus tres comidas, que es por lo que todo el ser humano en el mundo trabaja. Si no hay alimento, no hay vida, ni hay desarrollo, ni los niños pueden asimilar lo que oyen en la escuela. Lo que hablábamos de eso de Luis XIV. ¿Cómo ahora no le sigue un pobre niño que se va con quizá un agüite melado y el estómago en la mano, en el aire, como decimos, a la escuela? Suerte que se implementó el desayuno escolar que existía cuando Trujillo. Esa fábrica de trópico de chocolate, o sea, que traía aquí los productos White Rock, lo que eran los más famosos en esa época y que se adelantaron a la Coca-Cola y a todas esas cosas. En este país existía. Y de ahí se hacía el trópico, que era para el desayuno y la merienda de los muchachos en la escuela. Pasa que al morir Trujillo, Balaguer descuidó, el otro estaba nada más en el poder, pero ahí aprovechó Balaguer cuando se compló para tumbar a don Juan. Sutilmente, lo hace del exilio. Más publica un artículo internacionalmente titulado Las Tres Calientes, criticándole que el gobierno no había dado pie con bola para suplírselo a los dominicanos. Porque recordamos que la perorata de don Juan todas las noches concluía con las tres calientes, haciendo hincapié en que el ejercicio fundamental de ese gobierno era lograr las tres calientes. Pero nosotros tenemos que aterrizar aquí. Ustedes ven lo de la frontera, que se quiere también usar. Los líderes políticos queremos comentar algo de Elías Wessing Chávez. Él está muy bien y muy consciente. Él es evangélico, él respeta su religión, nosotros somos católicos,
pero nuestra amistad es profunda, porque su papá y sus padres fueron gente muy seria y él lo es. Él es derechista, bueno, nosotros también nos gusta un chisme a la derecha, a los conservadores, que la derecha, pero un problema de posición. Pero él se ante esta situación, él dio el grito de la dominicanidad y advierte lo que pasa con el asunto este, que no quieren colar y mezclar lo de los haitianos con que la LGTB y esa pendejada de género, que es una falsedad y un irrespeto. Pero él habla muy claro de cómo se justifica que esas pandillas haitianas, comandadas por políticos fracasados de allá, se dice que hay gente hasta del primero que tuvo, del cura, muy difícil y muy enemigo de los dominicanos y muy lleno de odio, porque hay un artículo también de Ángel López por ahí, que yo le aconsejo que lo busque. Lo leímos, brillante, porque López es un intelectual, tiene muy malos amigos, a veces anda en malas compañías, pero él es un abogado de éxito y de ganar dinero. Pero él aclara muy bien, cuando se nos acusa de racista, el respeto de la estudiante, que eso fue manejado y preparado. Esa niña fue a irrespetar a nuestro presidente, incluyendo tratándolo de tú. Y miren que a mí sí no me gusta la palabra usted, pero el respeto debe primar. Y sobre todo a un invitado, a un charleta, mira tú, y entró en una discusión estéril, que no digo lo que ella merece, porque hay que respetar, y es una niña que está manejada. Fíjense que coincide, el dueño del listín, el aspirante que ya dice que tiene los 2.250.000 inscritos en su padrón, porque él cree que va a forzar una trampa en base a cuarto y cuarto. Ahí ha robado dinero para ese padrón, claro. Ahí en Pente. Ahora, Leonel, lo que no nos aclara es de dónde él sacó la fortuna. Después de ser de Villajuana, del ensanche de la fe, de vivir en callejones, que es lo mejor que tiene, ahí nosotros eso nos lo vamos a denostar. Nos lo vamos a denostar porque es un proceso que lo demandamos todos. Lo malo es que él no le quiere que mienten, ni se hable de pobreza delante de él, porque él tiene la ilusión de sentarse en un trono y le es aquí el príncipe dorado. Miren, frente a mi casa, alrededor de 1 kilómetro, hay una valla enorme ahí en la avenida Luperón, en la que ya se llama Los Próximos. Está después que se cruza la aduana. Y hay una valla enorme, ustedes saben los cientos de miles que eso tiene que contar, que suena más Omar Fernández, futuro senador. No joda, hombre, así no. Es que antes con el dinero de nosotros. Entonces, hay mucha gente que me vive criticando, ojalá yo no gane de este momento aquí en este país. Y me voy a declarar enemigo más claro y firme y crítico. Y a mí que me importa que él gane. Si aquí vemos gente que nos gusta el robo, pues voten por él. Pero a base de mentiras, de chantaje, de corrupción y de dinero sucio. Así sí no. Así sí no. Aquí hay un miedo y ahora ya no se quiere que lo de los tucanos, porque si lo de la Cámara de Cuentas sí pudo activarse. Miren, Germán, ahí vimos que le abrieron fuego ya, porque la quieren hacer saltar a lo que puede, pero atrás de eso andan esos partidos opositores nuestros, que si ellos ganan a Miriam Germán, ellos le envenenan si pueden. Oye, una mujer que se atrevió a desafiarlo, que le puso a Danilo la carita, el cocotico como un reloj, que no sabía qué hacer para callarla y no pudo. Porque habemos, yo digo habemos, porque yo creo que soy capaz de emular a doña Miriam, pero no es que yo me sienta que tengo esa categoría. Mucho cuidado, seamos muy claros. Porque fíjense, ahorita le vamos a poner a usted una grabacióncita donde Domingo analiza el tiro por la culata que se le fue, y yo estoy totalmente de acuerdo con Domingo Páez, que ellos no sabían que él lo iba a repollar, por donde le repollo. Ahora es crítica, todo es crítica, pero Leonel trazando pauta, un hombre que no hizo nada y metió a todos los haitianos aquí, y fue el que apoyó la nacionalización de los haitianos.
y le gusta el voto haitiano. Entonces, esa doble moral, no puede haber cultura de paz, democracia y transparencia, que uno la recita con la gracia de Dios. No, porque recuérdense lo de la moneda. ¿Qué dijo Cristo cuando lo desafiaron? Y hay que pagar los impuestos. Préstame una moneda. Tú, Pedro, pasa, tiñoso. ¿Y qué le dijo? ¿Qué tiene ahí? Oh, el emperador, al César. Pues, al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. Oyeron, Peleucho, Fupucho y Aquerosuchos. Qué bueno que Domingo Páez tenga posiciones firmes. Y se lo vamos a dejar para que ustedes vean un periodista serio, un fundador del PLD, que le duele el destrozo y lo que se hizo con ese partido, porque ese es un verdadero bochista. El mismo Lalú, el arrogante, el fin, bueno, pues es un problema de ellos. Nosotros también respetamos. Ahora, tampoco nadie me diga que si a mí, cuando alguien me dice mi verdad, físicamente o lo que sea, yo me voy a ofender. Yo lo que tengo que darle las gracias al que me las enumera para yo corregir. Para nosotros, mírame, tú y yo, porque el yo es bueno, y yo, que el presidente nuestro tiene eso. Pero el presidente sí tiene sus razones y sus derechos. Usted no puede permitir que se dude de quién es que manda. Pero miren ahí como Leonel se fue a Pensilvania, donde parece que su gente fino de la diáspora, allá hay cuarto y lo llevaron, y él quiere hacerle sombra a nuestro presidente, que sí está luchando porque se defina Haití en Haití y República Dominicana en el lado occidental y ellos en el oriental, que fue lo que se acordó entre Luis XIV y España hace siglos, unos 5 siglos. Esa es la realidad, pero hay loco así define los anti-blancos, anti-morenos, son los haitianos. Recuérdense que ellos tuvieron un pequeño emperador que se impuso en un lado de la isla, pero que resulta que los negros eran mucho más fuertes, el mulato, Enrique Cristóbal, y los negros arrasaron, pero con blanco, mulato y enredado, lo que le llamamos aquí indio. Ellos son negros o no, y los blancos no tienen ni en su constitución derecho a nada, ni siquiera a vivir ni a respirar. No se lo confundamos, Leonelcito, ser dominicano de verdad, y no, sobre qué pasa. Pero el dominicanismo sí nos duele. Duarte, Sánchez, Mella, porque nosotros tenemos esos ejemplos. No eran Luperón, los mellizos de Jaina, los Santana, Pedro y Ramón, eran mulatos, eran descendientes mezclados. Y Lili era negro y fue nuestro presidente, y Trujillo mulato. Su abuela era Persina Chevalier. ¿Y de dónde venía? ¿De Haití? Entonces, estemos claros, no sigamos haciendo ese menjurre, que no se da. Porque no es que tómate un gusito de plátano con papa, falso, antidominicano. O de comer millo, que es lo único que sabían comer los haitianos, cuando de aquí le llevábamos arroz. Es la realidad, es durísima, pero es la real. Recuérdense que esos haitianos, ellos se ayudaron al patriota Bolívar, y por tanto Simón Bolívar nunca cooperó con Duarte para nuestra independencia, y además estaba en Sudamérica, y él tenía la razón de excusarse y decir que él estaba libertando las tierras que eran realmente de donde él nació y que le competía. Ese gran libertador que nunca aceptó gobernar. El mismo Duarte aquí fue presidente provisional, porque no tuvo alternativa y veía lo poco consolidado que era nuestro grupo, porque éramos una mezcla de razas, para que ahora anden alegando gente que como le dijo esa niña
que fue programada a irrespetar a nuestro presidente y no ni siquiera a dialogar ni a ir a un debate. Ella fue a darle con el bate a Luis y se le fue el tiro por la culata porque la incapacidad que demostró, y parece que el que la preparó no podía tener los hilos como hacía Danilo con su penco y con Abelito, que con los hilos amarrados, y esa marioneta no se puede mover un chin más para allá porque él le compra el dinero. Señores, el tiempo se nos acaba. Mañana continuamos en esta parte, porque esto hay que darle seguimiento. Ustedes tienen que ver todas las actividades que está desarrollando nuestro presidente hasta el viernes. Si el zar de la comunicación del gobierno abre también. Homero, me han dicho gente dueños de canales, pero no hay forma de que de uno le hagan llegar para los noticieros la participación del presidente. Es verdad, hay que cuidarlo. Las redes son peligrosas, pero a medios con reconocimiento, hágansela llegar. Se van a quedar sin amigos. Hasta mañana. Es lógico, estuvieron muy concentrados en la posibilidad de convencer al electorado dominicano que se opone al Partido Revolucionario Moderno de que ellos estaban dispuestos a unirse para desalojar al PRM del gobierno, aunque esto no era totalmente cierto, aunque esto no había sido operativizado realmente, porque en su vientre esta supuesta intención de alianza tenía conspiraciones que amenazaban con hacer estallar el propio vientre. Pero, de cualquier manera, ambas organizaciones tenían su táctica de posicionamiento en el escenario electoral y se habían concentrado en poner en relieve los déficits que ellos identificaban en la relación del gobierno de Luis Abinader con la población. Estaban concentrados en la inflación, concentrados en la inseguridad, concentrados en el no cumplimiento de promesas y concentrados en la identificación de hechos cuestionables en términos administrativos que le permitiera construir un discurso que igualara a este gobierno en términos éticos, en términos de corrupción, en términos administrativos, a los de Leonel Fernández y los de Danilo Medina. En eso estaban concentrados cuando estalla la crisis haitiana. Pero a pesar de que la efervescencia que genera la migración haitiana tenía amplios segmentos de la sociedad dominicana con algún nivel de preocupación, los PLDistas y los de la Fuerza del Pueblo no tenían una agenda para el incremento de las tensiones con Haití como consecuencia de la migración desbordada, y mucho menos tenían una agenda para una crisis derivada de una imprudencia de los haitianos, como ha sido la intención de desviar el río Masacre. Por tanto, en principio, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo se concentraron en minimizar el incidente que se producía entre el gobierno dominicano y los haitianos, porque no puede decirse gobierno haitiano, y los haitianos, a partir del hecho de que no representaba un peligro para la estabilidad de la nación dominicana, y tenían razón en esa parte. Lo que ocurre es que nuestra relación con Haití o con los haitianos es una relación muy emocional, no es racional, no es reflexiva. Poca gente utiliza el análisis
como instrumento de comprensión de un evento entre los haitianos y los dominicanos. Lo que utilizan para conectarse con ese evento es la animosidad, la emocionalidad de la forma más negativa imaginable. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo no pudieron ver hacia dónde iba esa disrupción emocional, mientras que parece que el gobierno de Luis Abinader, los estrategas de la reelección y del gobierno sí sabían. Por eso Luis Abinader ha ejecutado una agenda que va desde una advertencia, realización de reuniones con los haitianos, hasta cierre parcial de la frontera, y concluye con el cierre global completo de la frontera después de una amenaza, después de una advertencia. Si ustedes observan, el gobierno dominicano ha ido gradualmente endureciendo su posición frente a Haití, lo que significa que está ejecutando una agenda que lo conecta con la emocionalidad que él mismo va creando en la sociedad dominicana a partir de la comunicación de los eventos que hacen que los dominicanos se sientan agredidos por los haitianos. El gobierno lo ha manejado de manera muy inteligente, porque previamente, desde la Fuerza del Pueblo sobre todo, salía discursos que hablaban de la blandenguería del gobierno de Abinader frente a los haitianos. E incluso estaba creciendo una corriente comunicacional que presentaba al presidente Abinader como un traidor, porque no tomaba medidas frente a la migración desbordada de los haitianos. Y esto generaba una efervescencia grande de la que se estaba aprovechando la oposición. El gobierno se montó en esa efervescencia y comenzó a tomar medidas que fueron quitándole esa arma a la oposición, pero que era validado por un evento simple de intento del desvío de un río, que se podía resolver represando el río más arriba en territorio dominicano. Simple. Pero al gobierno le conviene, al gobierno de Abinader, a la reelección le conviene el conflicto y le conviene que los haitianos estén estimulándolo. De manera que nosotros de aquí a las elecciones veremos lo siguiente, señores. Muchas acciones de cierre temporal de la frontera, porque cada vez que se cierre la frontera, el gobierno de Luis Abinader y el proyecto de reelección deja sin arma a la oposición. Y es muy probable que los haitianos, con su imprudencia, con su desorden, le den pretexto permanente al gobierno de Luis Abinader para que tome medidas frente a ello. Pero toquen Haití y suena aquí. Se acciona contra Haití y se recoge el beneficio, pero de manera electoral y político en República Dominicana. De manera que el ir y venir de la crisis haitiana será un constante hasta mayo, hasta que Luis Abinader le saque todo el jugo a esa crisis en favor de su reelección. Prepárese el PLD y la Fuerza del Pueblo, que eso es lo que viene. Es cierto que la isla es una e indivisible. Sí es una sola isla, pero con dos países con muchas diferencias. Los dominicanos somos mayoritariamente descendientes de la mezcla de españoles que llegaron en 1492 a colonizar nuestras tierras y los indígenas que la habitaban, mientras los haitianos son descendientes de franceses y esclavos africanos que llegaron a nuestra isla a partir del siglo XVI. En Haití se habla creol, un dialecto derivado del francés, mientras que el idioma oficial en la República Dominicana es el español.
En Haití se practica mayoritariamente el vudú y la santería. Existe mucha magia negra y no hay iglesias organizadas debidamente, mientras que en República Dominicana creemos en Dios y en la Virgen, y aunque somos un estado laico, la mayoría de los ciudadanos somos fieles de las iglesias católica y evangélica. Mientras en Haití impera el caos, el desorden, el bandidaje, la corrupción, la industria de secuestros, el crimen organizado y asesinan su presidente, los dominicanos tenemos naturaleza pacífica, somos gente de paz y alegría, nos gusta bailar, reír, gozar, compartir en familia, jugar dominó, ir a la playa, bañarnos en los ríos, hacer deportes, ver juegos de pelota y basquetbol, beber en un colmado, escuchar música y sentarnos a compartir con amigos. Los dominicanos no somos perfectos y nos falta mucho por crecer y por mejorar, pero podemos exhibir con orgullo un sistema político estable desde hace más de 5 décadas, una democracia en desarrollo, elecciones presidenciales cada 4 años, partidos políticos y sistema electoral organizado, una constitución y un marco jurídico que regula nuestras acciones y un crecimiento económico sostenible, el más alto de todos los países de la región, inflación controlada, buenos niveles de reserva monetaria, inversión extranjera ascendente y una estabilidad en la tasa cambiaria. Mientras que Haití, bueno, un caos total, un estado fallido, un país sin instituciones, en pobreza extrema, una verdadera desgracia, cuya situación nos amenaza como vecinos y nos coloca un peso sobre nuestras espaldas que no somos capaces de soportar. En fin, los dominicanos y los haitianos somos muy distintos. Tenemos diferentes orígenes, historias, culturas, costumbres, idiomas, religiones y sistemas de organización política y social. Para que el mundo pueda comprender esta realidad, basta con hacer la siguiente comparación. Imagínense que en vez de México y Canadá, los vecinos de Estados Unidos en la parte norte del continente americano fueran China y Rusia. ¿Qué les parece? Comparte este video disponible en nuestro canal de YouTube Víctor en Vivo. La isla es una, pero dividida en 2 países.